¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Iniciamos nosotros nuestra presente emisión para hablar el día de hoy acerca de temas importantísimos, temas de seguros y hablar de una noticia sumamente lamentable, ¿no? El día de hoy, aquí en la región centro, en donde nosotros nos encontramos, ¿no? Específicamente en Huancayo, bueno, pues hemos tenido una lamentable información acerca del accidente, ¿no? Que seguramente ustedes ya tienen de conocimiento el accidente ocurrido en el sector de Cobriza, que es una zona de expansión minera aquí en nuestro vecino departamento de Huancavelica. Y el día de hoy ha ocurrido ese accidente donde lamentablemente hay dos personas que han perdido la vida. ¿Y qué ocurre cuando se da este tipo de siniestros? Es importante tener de conocimiento. Por eso, las personas trabajadoras, las personas comunes y corrientes deben de estar informadas acerca de sus derechos en temas de seguros, porque aquí, al ocurrir este siniestro, se da la aplicación de varios seguros, quienes confluyen entre ellos para proveer la cobertura necesaria. Y a raíz precisamente de este accidente ocurrido en el sector de Cobriza, se ha dado un comunicado, se ha dado también la identidad ya de estas personas, quienes lamentablemente han perdido la vida en este accidente. Ellos dedicados a la actividad minera, ¿no? Entonces, vamos nosotros a estar el día de hoy evaluando, vamos a estar analizando y vamos a estar determinando también qué es lo que los familiares podrían hacer, qué es lo más importante, ¿no? Lo que los familiares o los derechos y los beneficios que los familiares deberían de exigir. Esta empresa en la cual el día de hoy ha ocurrido este accidente, pues es la empresa llamada Operadores Concentrados Peruanos SAC, ¿no? OPC, así se denomina esta empresa que elabora en Cobriza y cuyos trabajadores han fallecido. En este comunicado, dice comunicado oficial, con profundo pesar, Operadores Concentrados Peruanos SAC informa que como consecuencia del accidente ocurrido el 6 de febrero 2026, es decir, el día de ayer, en el interior de la unidad minera Cobriza, dos de nuestros trabajadores han fallecido, pese a los esfuerzos realizados por los equipos médicos y de emergencia. ¿Ya? Eso es lo que menciona. La empresa ha dispuesto el acompañamiento directo y permanente a las familias de nuestros compañeros fallecidos, brindándoles todo el apoyo humano y asistencial que corresponde en estas circunstancias tan dolorosas. Asimismo, se mantiene atención médica especializada y seguimiento cercano al trabajador que continúa en proceso de recuperación. Asimismo, la empresa informa, dice, se encuentra en curso la investigación orientada a esclarecer plenamente las causas y circunstancias de lo ocurrido, proceso en el cual la empresa brindará una colaboración activa, transparente y responsable con las autoridades competentes. Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad con las familias, compañeros de trabajo y seres queridos de quienes hoy lamentamos nos dejan, nos dejan. Acompañamos también a toda nuestra comunidad de trabajadores en este momento de profundo dolor. Reafirmamos, dice, nuestro compromiso con la seguridad, el cuidado de las personas y el respeto a la memoria de nuestros trabajadores. Atentamente, Unidad Minera Cobriza, empresa Operadores Concentrados Peruanos SAC. Es el comunicado a propósito del accidente laboral suscitado el día de ayer, donde, como ya hemos mencionado, dos de los trabajadores, lamentablemente, de esta empresa han fallecido. Pero vamos nosotros a analizar primero el comunicado y luego las circunstancias y luego vamos a ir detallando los seguros y los beneficios a los cuales estos trabajadores tendrían derecho. Ya como a modo de, digamos así, un análisis exhaustivo para poder tener en cuenta, usted, amigo trabajador minero, amigo trabajador de cualquier otro tipo de industria que nos está viendo,
para que usted tenga conocimiento acerca de los derechos que a usted le asisten, ¿ya? Y es que este comunicado de esta empresa, Operadores Concentrados Peruanos SAC, ya indica que tienen profundo pesar, ¿no? Dice, informa que como consecuencia del accidente ocurrido el día 6, es decir, el día de ayer, 6 de febrero, en el interior de la unidad minera Cobriza, 2 de nuestros trabajadores han fallecido pese a los esfuerzos realizados por los equipos médicos y de emergencia. Primer punto, aquí la empresa toma este hecho como algo, como un evento ligero, porque no manifiesta los datos de los trabajadores fallecidos. Si bien es cierto, esto se puede entender como una muestra de respeto hacia la memoria de estas personas, también este documento es un documento clave porque evidencia que la empresa asume la responsabilidad sobre cada persona, es decir, cada persona debidamente identificado. Pero al no mencionarlo, al mencionarlo de una manera general, nos demuestra que la empresa quiere evadir responsabilidades. Entonces, esta empresa, Operadores Concentrados Peruanos SAC, que opera en el sector de Cobriza, pues no pone los nombres, no dándole la importancia respectiva y tomando de manera poco serio el fallecimiento de 2 de sus trabajadores. Y todavía dice que pese a los esfuerzos realizados por los equipos médicos y de emergencia. El primer esfuerzo de una empresa minera responsable debe de ser el de brindar absoluta seguridad a sus trabajadores. Y es que en nuestro país, estimados amigos, eh, las empresas, ¿no? En la gran mayoría, principalmente las mineras, son pues empresas abusivas, ¿no? Son empresas que simplemente lucran, buscan el beneficio y poco o nada les interesa la seguridad de sus trabajadores. Dice, la empresa ha dispuesto el acompañamiento directo y permanente a las familias de nuestros compañeros fallecidos. Acompañamiento directo y permanente. ¿Qué es lo que, qué es lo que quiere decir? Que le han puesto a un trabajador o trabajadora social al lado de la familia para que lo acompañe, o simplemente para que les haga firmar documentos que exculpen a esta empresa, a esta compañía minera, y queden libre de polvo y paja. Porque estamos hablando del fallecimiento el día de ayer en Cobriza de 2 trabajadores y uno que está grave, que posiblemente también puede correr la misma suerte. Imagínese usted, estimado amigo, cuánto vale la vida de una persona. ¿Usted se ha puesto a pensar en ello? ¿Usted en algún momento ha puesto un valor a su vida? ¿Cuánto valdría la vida de usted? ¿Un millón, 2 millones, 5, 10, 20, 30 millones? ¿O es un valor o es un monto incalculable el valor de la vida de cada uno de nosotros? Entonces, a nuestro entender, el que esta empresa, Operadores Concentrados Peruanos SAC, haya puesto, dice, y haya o tenga el acompañamiento directo a los familiares de los fallecidos, posiblemente se trate para librar responsabilidades. Porque ya hemos mencionado, la primera responsabilidad de una empresa minera o empresa de cualquier otro rubro, empresa responsable, debe de ser el garantizar la seguridad de sus trabajadores. Y este hecho que no quede como la muerte de 2 trabajadores más, ¿no? Como muchas veces ha ocurrido, sino que aquí tiene que haber justicia. Si bien es cierto, ya no se le puede devolver la vida a esos 2 trabajadores, pero sí se tiene que indemnizar y se tiene que pagar lo justo, estimados amigos que nos están el día de hoy acompañando. Dice, brindando, dice, todo el apoyo humano y asistencial que corresponde en estas circunstancias tan dolorosas. ¿Ustedes consideran que solamente necesitan apoyo humano los familiares de las víctimas? Claro que no. Lo primero que van a necesitar es un apoyo económico que le corresponde y es obligación de esta empresa, Operadores Concentrados Peruanos, SAC, el brindar a los deudos y a los y facilitar que toda esta investigación, porque aquí también habla de una investigación,
dice que expresa las más sinceras condolencias, solidaridad con los compañeros de trabajo, dice, ¿no? Acompañan a todos los trabajadores y dice, la empresa brindará una colaboración activa, ojo, activa, transparente y responsable con las autoridades para el esclarecimiento de este accidente. Primero, responsabilidad y brindar, dice, la información de manera transparente. Esta empresa, Operadores Concentrados Peruanos SAC, desde que emite este comunicado oficial, ¿no? Porque este es el comunicado que ellos han emitido, y no pone, no consigna el nombre, el apellido, los datos de los fallecidos, ya está faltando a la transparencia. No está siendo transparente, contradiciendo lo que su mismo comunicado dice, porque no pone el nombre y el apellido de los fallecidos en este accidente en Cobriza. Entonces, de que brinde, ¿no? La información de una manera transparente, lo dudamos. Responsable, mucho menos. Porque la gran mayoría de empresas tratan de zafar de las responsabilidades cuando ocurre algún tipo de estos siniestros, ¿no? Tratan de zafar responsabilidades porque saben que tendrían que asumir una responsabilidad económica fuerte con los familiares. Uno de ellos, uno de los trabajadores, hasta el momento que tenemos nosotros conocimiento, pues deja 3 niños en la orfandad. Imagínense cuánto en el aspecto económico van a necesitar estos niños para poder desarrollarse. Son 3 niños hasta que sean profesionales. ¿Cuánto de inversión necesita una familia para sacar profesionales a un hijo? Pero peor, uno de los trabajadores deja a 3 niños en la orfandad. Y aquí ya ingresamos al análisis jurídico, al análisis legal, al análisis técnico de lo que está ocurriendo en este caso, estimados amigos. No sin antes invocarles a que puedan compartir nuestra transmisión y poder llegar a muchas más personas. El día de hoy estamos hablando acerca de temas de seguros, específicamente estamos analizando el caso del accidente laboral ocurrido el día de ayer en el sector de Cobriza. Nuestro número telefónico 964-968976. 964-968976. También los estamos leyendo en los comentarios respectivos. Puede escribirnos ahí sus comentarios, puede hacernos sus preguntas respectivas. El día de hoy estamos hablando acerca del tema de accidentes laborales. Y es que el accidente laboral, como su nombre lo indica, es un accidente que debe de ocurrir a consecuencia del desarrollo de nuestra actividad laboral. Es decir, a consecuencia del desarrollo de nuestro trabajo. Ojo, que no siempre debe de ser dentro de las instalaciones de la empresa. Puede ser también fuera de las instalaciones de la empresa. Por ejemplo, soy un trabajador y mi empleador me envía a Piura a dar una capacitación. El empleador me compra los pasajes del avión, del ómnibus, y voy ese día, tempranito, ¿no? A la oficina, marco mi tarjeta y salgo de viaje. O simplemente, ¿no? Un día antes me envían un memorándum, puede ser virtual, y me ordenan que el día siguiente debo de enrumbarme hacia Piura. Pero en ese trayecto ocurrió un accidente. Entonces, ese accionar de constituirme hasta la otra ciudad para cumplir con mi deber laboral, porque yo no estoy yendo de paseo, no estoy yendo a conocer, no estoy yendo de turismo, sino estoy viajando cumpliendo una orden que me dio mi empleador. Ese hecho, bajo las pruebas respectivas, constituyen un accidente laboral, porque es mi empleador quien me ha conminado, me ha destacado para yo cumplir esa labor. Ese día estoy trabajando, estoy constituyéndome hacia el otro punto para dar la capacitación o para hacer alguna reparación tal vez de alguna maquinaria, pero estoy en pleno horario de trabajo
y aún así no estuviera en horario de trabajo, pero es por una orden de mi empleador. Entonces, los accidentes laborales no siempre se tienen que dar dentro del centro laboral, sino el accidente tiene que suscitarse a raíz del cumplimiento de precisamente mis labores o en cumplimiento de una orden que me ha dado mi empleador. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los amigos mineros, ¿no? Quienes deben de reunirse en un punto específico, en la gran mayoría, para ser trasladados por una unidad, una empresa contratada por la unidad minera. Entonces, si yo voy a constituirme a mi centro laboral, tengo la plena libertad de ir con mi vehículo propio, que un familiar me lleve, o llegar a mi centro laboral con o utilizando los medios de transporte que yo crean conveniente. Pero si mi empleador, bajo documento, bajo una orden, me indica de que tengo que ir a tal lugar y tomar tal vehículo, y ese vehículo sufre un siniestro, donde Dios no quiera pueda quedar discapacitado o puedo fallecer, pues es un accidente laboral. Porque yo subo ese vehículo por orden de mi empleador, no porque yo quiera, sino cumpliendo lo que mi empleador indica. Entonces, hasta ahí estamos claros, queda claro de que necesariamente los accidentes laborales no son o no pueden ser solamente dentro de nuestro trabajo. ¿Correcto? Entonces, seguimos avanzando y vamos a ver acerca de que toda realización de actividad está expuesto a riesgos. En nuestro trabajo, sea cual sea, hay riesgos. Desde los catalogados como riesgos menores, ¿no? Hasta riesgos altos. Pero esos riesgos tienen que, en la medida de lo posible, ser minimizados con la implementación de planes de seguridad, con estrategias, con instructivos, con la dotación de equipos que puedan proteger la integridad de la persona, de modo que si se da este hecho bastante lamentable, pues no se tenga, digamos así, mayores implicancias, ¿no? Entendemos que es un accidente, ¿no? Un accidente ocurre, ¿no? Pero muchos de ellos se pueden evitar. Entonces, es importante que en nuestro centro laboral existan medidas preventivas para evitar estos accidentes. Los invitamos a que puedan enviarnos sus consultas respectivas, asimismo compartir nuestra transmisión. Estamos el día de hoy analizando acerca de los accidentes laborales y específicamente estamos hablando del accidente ocurrido el día de ayer en la unidad minera Cobriza, donde han fallecido dos trabajadores. Entonces, este hecho, ¿no? Fortuito, ¿no? Este accidente se va a llamar siniestro. Y para ese siniestro, para que ese siniestro ocurra, tienen que haber la suma de varios elementos que en la medida de lo posible se tienen que tratar de evitar. Pero, por otro lado, en el tema que ya nos aborda, que es el tema de los seguros, el empleador está obligado a contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo, más conocido como el SSTR, porque este seguro, a partir del 15 de mayo o ya del 16 de mayo del 98, es un seguro vigente que va a coberturar dos cosas: accidente laboral y enfermedad profesional. Entonces, este seguro, que tiene un nombre extenso, ¿no? El seguro complementario de trabajo de riesgo, es conocido comúnmente como el SSTR. Entonces, el SSTR va a coberturar estas dos contingencias y es de contratación obligatoria para los empleadores. Pero, ojo, es de contratación opcional para aquellos empleadores que no realicen trabajos de alto riesgo. Ojo, es opcional, pero si ocurre uno de estos hechos, tienen que coberturar.
Y eso más adelante lo vamos a explicar con lo que se llama la cobertura supletoria. Entonces, el empleador, y más si es como este tipo de casos de la unidad minera Cobriza, tiene que haber contratado el seguro complementario de trabajo de riesgo. Entonces, primer punto, a la familia, ¿qué le corresponde? Le va a corresponder una pensión bajo el seguro complementario de trabajo de riesgo, bajo esa aplicación. Pero ¿quién va a pagar esa pensión? Lo va a pagar la empresa aseguradora, porque el empleador necesariamente, obligatoriamente, debió de haber contratado ese seguro con una compañía aseguradora. El Estado lo obliga al empleador a que contrate ese seguro. Y es el empleador quien tiene que pagar la prima mensual, ¿no? O el costo, digamos, ¿no? Es lo mismo, ¿no? El costo de ese seguro. Es el empleador el que obligatoriamente tenía que haberlo pagado. ¿A quién? A una empresa aseguradora. Entonces, es la empresa aseguradora quien va ahora, ¿no?, a pagar las pensiones de viudez, si es que hay esposa, orfandad, ¿no?, para los hijos menores, o para los hijos mayores que estén estudiando, o para los hijos mayores discapacitados, es decir, la pensión de orfandad se puede ampliar, y también la pensión de ascendencia. Pero eso, ¿quién lo paga? La empresa aseguradora. Es decir, el empleador no va a desembolsar ni un sol de su bolsillo para pagar esa pensión. Ojo, hay que tener presente ello. Pero lo que hacen astutamente muchos empleadores es hacerle creer a los deudos que ellos van a pagar la pensión, que ya ellos están asumiendo esa parte y que no se preocupen y que ellos van a pagar la pensión. Falso. Esa pensión lo paga la empresa aseguradora, no lo paga el empleador. Entonces, no hay que dejarnos sorprender y no hay que dejar que el empleador se atribuya un pago que ellos no van a realizar. Ellos no realizan ese pago. Ese pago lo realiza la aseguradora. Entonces, a la muerte de estos dos trabajadores, ¿no?, o de cualquier trabajador, ¿eh?, de cualquier otra índole, pues si es un accidente laboral, está coberturado por el SSTR. Y es el seguro, esa empresa aseguradora, quien tiene que pagar la pensión o la indemnización. Primer punto. Segundo, ¿qué otro seguro se puede aplicar aquí? De manera obligatoria, el seguro Vida Ley. El seguro Vida Ley, a diferencia del SSTR, que es obligatorio para todas las empresas que realicen actividades de alto riesgo, el seguro Vida Ley es un seguro también obligatorio, pero ya que abarca a toda empresa en general. Toda empresa, siempre en cuando esa empresa sea privada, ¿ya? No del Estado. Entonces, si yo, por ejemplo, laboro en una empresa que hace polos, hace ropa, mi empleador tiene que contratarme el seguro Vida Ley. Si yo laboro en el área de limpieza de una empresa que es una service, que realiza servicio de limpieza, el empleador me tiene que contratar el seguro Vida Ley. Si yo laboro como conductor en una empresa de transportes, la empresa me tiene que contratar el seguro Vida Ley. No es un favor, es una obligación. Ojo, entiéndalo bien, es una obligación. Entonces, tanto el SSTR como el seguro Vida Ley son obligatorios. Escuchen, señores empleadores, no es si usted quiere o si le da la gana, no, es obligatorio. Y cobertura desde el primer día de trabajo. Ojo, entonces, estos trabajadores, así como cualquier otro trabajador que pueda fallecer laborando, tiene el seguro Vida Ley, que le va a dar, ¿no?, los pagos entre 16 sueldos, ¿no?, de indemnización y 32 sueldos, ¿no? Hay una escala, eso, digamos así, ya son cuestiones técnicas, pero sí les tienen que indemnizar. Entonces, hasta ahí estamos hablando de dos seguros, ¿eh? Dos seguros que tienen los trabajadores al momento de fallecer o de quedar discapacitados. No necesariamente tienen que llegar al fallecimiento. Los invitamos a poder enviarnos sus consultas respectivas. Estamos hablando acerca del tema del SCTR, estamos hablando de accidentes de trabajo y de los seguros que aplicarían en el hecho o en el caso de ocurrir
cada uno de ellos. Nuestro número telefónico 964-96-8976, 964-96-8976, o si desea puede visitarnos en nuestra oficina, Avenida Carmel del Solar 626, aquí en la ciudad de Huancayo. Entonces, muchas gracias a todos quienes están compartiendo también nuestra transmisión y se están sumando al día de hoy a esta importante reunión que estamos hablando acerca del tema de seguros. Entonces, cuando ocurre un siniestro, hay muchos seguros que confluyen y que por desconocimiento muchas veces no se cobran. Y ese es el negocio pues de las empresas aseguradoras. No que el seguro no se cobre, no indemnizar. Y se quedan con esa indemnización que bien podría valer para poder educar, digamos, a los niños, por ejemplo, en este caso, 3 niños que han quedado en la orfandad. Ahora, me preguntarán, ¿y qué ocurre si el empleador, estando obligado a contratar el SSTR, no lo contrató? Porque, bueno, pues estamos en nuestro país, eso ocurre, ¿no? Hay muchas empresas que se creen empresas vivas y, bueno, no pueden contratar el SSTR. ¿Qué ocurre? Cuando una empresa contrata un seguro, lo contrata para que ese seguro o esa empresa aseguradora brinde una cobertura regular. Escuchen bien, cobertura regular. Pero si la empresa se pasa de viva y no contrata con ningún seguro, pero ocurre que una persona se accidenta, su trabajador se accidenta, queda discapacitado o fallece, pues ¿qué es lo que tiene que hacer la familia? La familia tiene que acudir a la ONP y pedir la aplicación de la cobertura supletoria. Recuerdan que hace momentos le dije que lo que se contrata se llama cobertura regular, pero al no existir ese contrato, porque no contrató esta empresa, no contrató el SSTR, pues tiene que acudir a la ONP a pedir la cobertura supletoria. La ONP se va a comunicar con la Superintendencia de Banca y Seguros para que ésta le informe si ese trabajador tiene o le contrataron alguna póliza. Y como obviamente la empresa no lo contrató, pues van a responder negativamente, ¿no? Que no se ha contratado ninguna póliza a favor del fallecido. En ese instante, ONP va a elaborar o va a calificar y le va a dar una pensión a la esposa y a los hijos. ¿De dónde sale el dinero? De la ONP, porque la ONP tiene el encargo del Estado de dar coberturas supletorias. Entonces, luego de ello, la ONP realiza un proceso, ¿no?, que lo llaman el proceso de repetición. Ese proceso de repetición, es decir, va a repetir ¿contra quién? Contra el empleador irresponsable que no contrató el SSTR. Entonces saca un cálculo y le dice, ¿sabe qué, señor empleador? Como usted no contrató y no lo podemos dejar desamparado a esta familia, yo le voy a dar la pensión. Son 400,000 que voy a necesitar para darle pensión de acá hasta que cumplan 18 años los niños y la esposa hasta que fallezca. Tú como empleador tienes que pagarme esos 400,000. A eso se llama, ¿no?, esta figura de repetición. Repite en contra del empleador. Y es el empleador quien tiene que abonar ya en uno solo este monto. Entonces no es tan fácil, ¿no?, para los empleadores el pasarse de listos y no contratar el SSTR. Tiene sus implicancias. ¿Ya? Y de igual manera, si el empleador no contrató el seguro vida ley y pasa algo con su trabajador, pues esa indemnización que debería de pagarlo, ¿no?, la empresa aseguradora si es que lo contrata, pero como no contrató, pues lo tiene que pagar el mismo empleador. Pero aparte de ello, obviamente, se gana la multa respectiva por parte de las entidades de fiscalización laboral. Entonces, son aspectos importantes que hay que tener en cuenta y hay que conocer para hacer prevalecer nuestros derechos. Ahora ustedes seguramente ahí que me están viendo, ¿no?, bueno, pues ya a su mente, ¿no?, estará llegando muchos casos, ¿no? ¿No? Del primo, del tío, del vecino, del papá, del abuelito, ¿no?, de algún familiar, de algún conocido, que pasó por uno de estos casos. Entonces, si es así, no duden en comunicarse con nosotros, ahí está nuestro número,
964-968976 para poder estar asesorándolo y que pueda tener la pensión que le corresponde o la indemnización que le corresponde. Entonces, hasta ahí ya estamos hablando de dos seguros importantes, el SSTR y el seguro Vida Ley. Pero, ¿qué otro seguro se podría aplicar en este caso? El seguro de responsabilidad civil contractual. ¿Por qué contractual? Porque entre el trabajador y la empresa existía un contrato. Pero si se prueba que este accidente ocurrió a consecuencia de la irresponsabilidad de la empresa, digamos que la empresa no le haya dado los equipos de protección necesarios o esos trabajadores no pertenecían a esa área, trabajaban en otra área y los mandaron a hacer un trabajo para lo cual no estaban capacitados y en cuyo contrato no indicaba que tenían que elaborar en esa área, pues hay responsabilidad. Responsabilidad civil contractual. Y esa responsabilidad civil conlleva a que el empleador, aparte de los seguros ya mencionados, debió haber contratado con una empresa aseguradora, pues un seguro de responsabilidad civil. Y la empresa aseguradora tendría que pagarlo. Pero si no lo contrató, el pago por responsabilidad civil lo tiene que asumir el empleador. Es el empleador quien tiene que asumir este hecho. Y también, para no alejarnos del tema, puede ser que el mismo trabajador haya contratado ya de manera particular para él, el trabajador contrató con alguna aseguradora algún seguro contra accidentes o algún seguro de fallecimiento. Entonces ahí serían como 4 seguros los cuales se tendría por cobrar. Los familiares tendrían ese beneficio de poder cobrar esos 4 seguros. Pero, obviamente, todo a través de un proceso, ¿no? Porque todo es un proceso, ¿no? Primero de investigación. Se tiene que investigar en qué circunstancias se dieron estos hechos, en qué circunstancias ocurrió este accidente. Entonces, luego de este proceso de investigación, donde generalmente, escuchen bien amigos, generalmente las empresas, ¿no? Como son responsables y tienen cierta responsabilidad cuando ocurre este tipo de accidentes, pues las empresas van a querer que el hecho caiga en algún tipo, digamos así, de justificación, ¿no? Que el hecho pueda constituirse en algún tipo de contingencia que no se pueda aplicar, lo que se conoce como las exclusiones, ¿no? Que este hecho sea un hecho excluido. Para ello, pueden invocar, por ejemplo, que estos dos trabajadores que fallecieron ahora en Cobriza actuaron por su cuenta, ¿no? Nadie le envió que vayan a hacer ese trabajo, pero ellos fueron porque, bueno, porque les dio la gana, ¿no? Entonces, eso liberaría a la empresa de responsabilidad, caería en la exclusión, ¿no? El desobedecer alguna orden y producto de esa orden ocurre el accidente, pues es un tipo de exclusión. Y hay que tener bastante cuidado. Por eso a los familiares, ¿no? O a las mismas personas cuando tienen algún accidente, hay que guardar las evidencias necesarias, ¿no? Porque tanto los empleadores y las aseguradoras son expertos en maquillar la situación, en cambiar la realidad y que caiga en un tipo de estas exclusiones, ¿no? Entonces, podrían mencionar ello, ¿no? Que el trabajador actuó por su parte, nadie le dijo que vaya a esa área y fue y se accidentó. Entonces ya está excluido porque nadie le dijo que vaya ahí. No había una orden para que labore en ese sector. O podría ser también de que se le dio los implementos de seguridad necesarios, pero el trabajador no quiso usarlo, ¿no? Entonces es una exclusión. O que el empleador está, o que el trabajador, ¿no? Estaba en estado de ebriedad. ¿Ya? Entonces ocurre. Las empresas son expertas en maquillar para no coberturar o para que el seguro no coberture esas contingencias. Por eso es importante guardar las evidencias, testigos, evidencias, grabaciones, fotografías, documentos. Todo es sumamente importante. Podrían mencionar también de que el hecho ocurrió por una fricción. El trabajador
¿no? Actuó de manera irresponsable, se puso a pelear con otra persona y bueno, ahí ocurrió el hecho, ¿no? Entonces, hay que tratar de evitar todo este tipo de exclusiones para que el hecho, el siniestro, sea debidamente coberturado. Entonces, tomen estas recomendaciones que se les está dando, estos tips, porque en cualquier momento a usted que está trabajando le puede ocurrir un accidente. Los invitamos a hacernos las preguntas respectivas, las consultas, para estar absolviendo, haciendo más dinámico esta reunión, donde estamos hablando acerca de accidentes laborales, accidentes que se desarrollan con motivo de la realización de nuestra actividad laboral, a propósito de este accidente ocurrido en el sector de Cobriza, ¿no? Donde ayer dos personas han fallecido, una de ellas está en UCI y esperemos que se recupere, pero a las dos personas fallecidas, a sus familiares, pásenle la voz que mínimamente ya tienen cobertura, debería de coberturar el SSTR, debería de coberturar el seguro vida ley, debería de coberturar el seguro de responsabilidad civil, y si tuviesen algún seguro contra accidentes o por fallecimiento de manera particular contratado, también debería de coberturar. Y muy aparte, ¿no? Si es que la empresa ha tenido culpa, ha actuado de manera negligente, pues también tiene que indemnizar a la familia. Y lo tiene que indemnizar, ¿no? Por el daño emergente, por el daño moral que puede causar, por el daño psicológico, ¿no? A la familia de perder un ser querido, ese dolor tan inmenso que no tiene un valor real, ¿no? Por un lucro cesante, por un daño emergente, ¿no? Porque ese trabajador, ¿cuánto hubiese producido si no se le quitaba la vida? Si ese trabajador se desarrollaba como todos tenemos el derecho a desarrollarnos, hasta de manera natural, ¿no? Que ya nos partamos al más allá. ¿Cuánto hubiese producido ese trabajador? Entonces, todo ello tiene que ser coberturado por esta empresa minera y por cada uno de los empleadores, ¿no? A nivel nacional. No solamente las empresas mineras. Todo empleador o todo accidente que ocurra en cualquier momento, cuando usted está trabajando, tiene que ser coberturado. Si es en un bajo menoscabo, es decir, en un grado de porcentaje bajo de afectación a su organismo, pues una indemnización. Pero si ya pasa, por ejemplo, de un 50% de la afectación a su organismo, tiene que tener pues una pensión, ¿no? Y si es por el SSTR, ¿no? A buena hora, pero también tiene el seguro Vida Ley, o también puede ser que esté en la ONP, o puede ser que esté en la AFP, ¿no? Donde también se va a pagar, perdón, las pensiones de discapacidad si es que queda discapacitado producto del accidente, ¿no? O de la enfermedad también. ¿Por qué no? De una enfermedad. Y si lamentablemente fallece, pues la esposa va a tener derecho a una pensión de viudez. La esposa casada, ¿no? Que tenga su acta de matrimonio civil, o si no tiene, pues puede hacer el trámite de una declaratoria judicial de unión de hecho y va a tener el mismo requisito, el mismo beneficio que una viuda. Y si no, también, ¿no? Está la pensión para los orfantes, para los hijos menores de edad, para los hijos mayores que estén estudiando estudios consecutivos y aprobatorios, para los hijos mayores que se encuentren en un estado de discapacidad. Y ojo que ahí ya la pensión es de manera vitalicia para este hijo. También para los padres, lo que se llama pensión de ascendencia. Requisito que el papá tenga más de 60 años, la mamá más de 55. Y si tienen menos edad, pues que sean discapacitados. Entonces nos damos cuenta cómo a raíz del fallecimiento de una persona, pues hay muchos beneficios, ¿no? Que se activan. Pero esos beneficios hay que conocerlos, hay que saberlos para poder tramitarlos, para poder gestionarlos y que no se queden, pues, las empresas aseguradoras, no se quede la AFP, no se quede la ONP con su dinero. Y es un beneficio que le va a ayudar bastante, sobre todo cuando hay hijos menores. Los invitamos a compartir nuestra transmisión y a estar enviándonos sus consultas respectivas. Estamos hablando acerca de temas de seguros, acerca de temas de accidente de trabajo, enfermedad profesional, temas de la AFP, ONP. Los invitamos a enviarnos sus consultas respectivas y ahí está nuestro número, ¿no? El 964-968976. 964-968976 para estar asesorándolos en cualquier circunstancia que ustedes puedan
tener. Nuestra oficina está ubicada en la avenida Carmel del Solar 626, aquí en la ciudad de Huancayo, frente a la ONP. Atendemos también de manera virtual a nivel nacional e internacional. Entonces, cuando ocurre uno de estos accidentes, ojo, a guardar todas las evidencias respectivas. Hay muchas personas que ocurren accidentes y no cobran su, su indemnización, no gestionan las pensiones que realmente le corresponden. Porque usted debe de conocer, por ejemplo, en el caso de la AFP, ¿no? Si fallece el titular y tiene poco fondo, pues si usted hace de frente el trámite con la AFP le va a dar una pensión, pero hasta que se acabe el fondo de el titular, solo hasta que se acabe el dinero. Y si ya retirado ahora por esto, por esto que ha dado el Congreso, pues va a tener muy poco y solamente va a poder retirar lo que sobra. Pero previo a eso, si se da y se gestiona la aplicación de los seguros que ya estoy mencionando, pues ese fondo va a subir y va a alcanzar para tener una pensión más prolongada, por qué no decirlo también, una pensión vitalicia. Entonces, si usted tiene uno de estos casos, conoce, sabe de alguien que haya pasado o esté pasando por uno de estos casos, no dude en comunicarse con nosotros al 964-968976 para estar asesorándolo en este tema de la AFP, la ONP o los seguros que están por cobrar. Y es que las empresas tratan como sea de zafarse de esta responsabilidad. Imagínese, usted es una empresa y fallece tu trabajador. Lo primero, ¿no?, que piensan estas empresas es querer zafar responsabilidad. Y por ello buscan exclusiones. Atento, ojo, con las exclusiones. Y usted, señor trabajador, si tu empresa te va a trasladar de un área a otra área y te va a decir, ve a trabajar ahí, que haya un documento, que haya una orden, un mensaje, un WhatsApp, o usted grabe que te están enviando a otra área. Porque si no tiene esa prueba y le ocurre algo, pues el empleador va a argumentar de que usted fue porque usted quiso, de que nadie le indicó que vaya ahí a esa área a trabajar porque su trabajo de usted es en la otra área y que si ocurrió el accidente es por negligencia suya. Es lo más común, ¿eh? Echarle la culpa al trabajador es lo más común que ocurre cuando pasa uno de estos accidentes. Es lo más común. Lo otro que pueden indicarlo de que ha desobedecido órdenes, de que estuvo en estado de ebriedad, de que estuvo en estado de con algún estupefaciente, de que estuvo en una riña, ¿no? Es decir, cualquier tipo de contingencias. ¿Ya? Entonces, tenga bastante cuidado. En el aspecto laboral, cíñase a lo que diga su instructivo, a lo que le hayan a usted indicado cómo debe de proceder. Por ejemplo, uno de los casos que nos ha pasado era de un trabajador que conducía un equipo de una máquina, ya por decirlo de alguna manera. Entonces, este trabajador tenía que ir por un rumbo, por un camino, ¿no?, conduciendo la máquina. Pero en ese transcurso de que conducía ese vehículo pesado, pues una rama de un árbol cae al parabrisas delantero. El trabajador, por querer avanzar en su trabajo, no reporta este hecho al área de seguridad, sino que decide montarse sobre el vehículo a tratar de sacar manualmente, ¿no?, esta rama. Y en esa circunstancia cae y se fractura la columna. Si bien es cierto, el hecho ocurrió por el desarrollo de su trabajo, pero este trabajador no informó del hecho al área de seguridad. Y el protocolo en ningún momento le indicaba de que él tenía que salir del vehículo. Configurado entonces una de las exclusiones, ¿no?, que el trabajador actuó por su cuenta, no respetó lo que indicaba el instructivo. Entonces tenga bastante cuidado. Sí o sí van a querer que usted caiga en una de estas exclusiones. ¿Ya? Entonces, en el aspecto laboral hay que tener bastante cuidado, ¿no?, más cuando se trata de empresas mineras. De empresas mineras hay que
hay que tener extremo cuidado en cumplir lo que diga, ¿no? El instructivo que ustedes puedan tener. 964-968-976 son nuestros números para estar asesorándolos en cualquier circunstancia que ustedes puedan tener. 964-968976. Estamos hablando acerca de temas de accidentes laborales, enfermedades profesionales, temas de la ONP, la AFP y de seguros. Los invitamos también a hacer su consulta respectiva. Tal vez usted tenga algún caso, haya pasado, conozca de algún hecho, ¿no? Como el que estamos mencionando, y podemos estarlo ayudando. A propósito de este lamentable hecho ocurrido el día de ayer, donde dos trabajadores de la unidad minera Cobriza, ¿no? En Huancavelica, han perdido la vida por un accidente laboral y un tercer trabajador se encuentra en estado bastante delicado, en UCI, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado, pero si hay un accidente y usted tiene las pruebas necesarias, tenga por seguro de que va a tener una indemnización. Y también, de ser el caso, también va a tener usted una pensión. Y si hay culpa del empleador, el empleador actuó negligentemente, indemnización por responsabilidad civil. Y si su familiar contrató algún seguro particular que lo coberture contra accidentes o, o por fallecimiento, también va a tener una indemnización. Y es que hemos conocido, sabemos, de personas que hasta tienen 5 seguros, hemos conocido a personas con 5 seguros particulares contratados a su favor, por si se le ocurre un accidente, o si le ocurre, o si fallece, ¿no? Entonces, son personas demasiado precavidas, ¿no? Que piensan, ¿no? En el futuro de su familia. Nuestra seguidora nos dice, buenas noches, mi esposo tuvo un accidente en su trabajo, se lastimó su tobillo, dice. ¿Podría tener una indemnización? Excelente pregunta. Excelente. Primero, estimada Luli, el hecho tiene que estar probado, recuerde, tiene que haber evidencia, tiene que haber un aviso de accidente, ¿no? Que es el documento que emiten los empleadores. O tiene que haber testigos, o tiene que haber fotografía, o tiene que haber grabación, o un acta policial, ¿no? Podría ser si la policía intervino, ¿no? Es decir, algo que pruebe que fue a raíz de su labor o de su actividad laboral, ¿ya? No vaya a ser que se lastimó jugando pelota, jugando con amigos, no. Tiene que ser por su actividad laboral. Primer punto. Segundo punto, y a la pregunta, ¿podría tener su indemnización? Sí podría tener. Depende de qué. Esto es importante. Primero, una vez realizado el trámite, viene lo que es la evaluación médica, porque una vez realizado el trámite, sí o sí tiene que haber una evaluación médica. Y en esta evaluación médica tendría que dar como afectación de ese hecho más del 20%. Si es más del 20%, 21, 22, 30, etcétera, y menos del 49.99%, le corresponde una indemnización. Una indemnización de 24 por medio de la remuneración de las últimas 12 remuneraciones. O sea, pero póngale 24 remuneraciones, ¿ya? Entonces sí podría, siempre y cuando pase de 20%. Anote, por favor. Nuestro amigo David dice, ¿cuáles son las comisiones médicas habilitadas para expedir un certificado médico de incapacidad? Muy bien. Vamos a responderlo, ¿eh? Ahora lo vamos a responder. Sino que no queremos dejar que se nos pasen las preguntas. Dice. Sí lo tiene, incluso él se operó en la clínica. Si ha llegado a un punto de una operación, estimada seguidora, pues probablemente tiene más de 20. ¿Eh? Sí, de hecho. Entonces, tiene una indemnización por cobrar. ¿Ya? Pero se tiene que hacer el trámite. Dice, el seguro La Positiva solo puede entregar el dinero cuando hay un accidente. Dependiendo. Si es un seguro contratado, porque como ya hemos mencionado, lo contratan, un seguro de salud, también cobertura, atención médica. Y si es un seguro de pensión, también cobertura, aspecto económico, ¿no? Donde tendría que pagar la indemnización
si es entre 20 a 49.99%, y si pasa de un 50% el grado de afectación, tiene que otorgar ya una pensión mensual, indefinida, vitalicia. Muy bien. Está con descanso el esposo de nuestra seguidora, nos dice, desde el mes de agosto. Pues, ¿qué más? ¿No? Es algo bueno para empezar a tramitar la indemnización respectiva. ¿Cuáles son las comisiones médicas? Nos pregunta nuestro amigo David. Comisiones médicas para expedir un certificado de incapacidad. Aquí, estimado David, depende de para qué desee usted el certificado. ¿Ya? Ojo, que hay varias comisiones médicas y cada dictamen que emite cada comisión sirve para algo distinto. Por ejemplo, la comisión médica que emite un certificado para el CONADIS, ese documento va a ser emitido por una comisión médica. Ese documento me va a servir para hacer una pensión en la ONP, no me sirve. ¿Ya? El certificado médico que me pide la ONP es emitido por otra comisión y me sirve para hacer el trámite ante la ONP. Y las empresas aseguradoras tienen su propia comisión médica y la AFP tiene su propia comisión médica. Entonces, son varias comisiones médicas dependiendo para qué desees hacer el trámite. Ya no necesariamente lo que me emita la comisión médica de CONADIS, por ejemplo, me va a servir para tramitar en la ONP. La ONP me va a decir, ese certificado para mí no me sirve. Tráeme un certificado médico autorizado por el Decreto Supremo 166-2005-EF. Ellos piden ese certificado médico. Entonces, hay varias comisiones, cada quien o cada certificado, cada comisión tiene un objetivo necesario, respectivo. ¿Ya? No nos sirve para todo. Listo, dice. Yo trabajo en una empresa. Soy incapacitado al momento de accidente. Me gustaría conversar. Ahí está nuestro número, 964-96-8976. 964-96-8976. Muy bien. Para acreditar una enfermedad profesional. Estimado David, conforme lo explicaba al inicio del video, las enfermedades profesionales son coberturadas por el SSTR. Si mi empresa me contrata un seguro con la aseguradora tal, pues tengo un seguro regular, cobertura regular. Pero si mi empresa no me ha contratado, tengo que ir a la ONP y pedir la cobertura supletoria. ¿Entiendes? Entonces, si es que yo voy a tramitar con la empresa aseguradora, tengo que acudir a la comisión de la empresa aseguradora. Pero si voy a pedir lo mismo, pero a la ONP, entonces tengo que cumplir con el certificado que la ONP me pide. ¿Ya? Ahora, la empresa aseguradora tiene su propia comisión médica. No te pide un certificado médico determinado por alguna ley. Basta con que presentes documentos que certifiquen, puede ser hasta de médico particular, que tienes algún tipo de enfermedad profesional. Es decir, para la aseguradora esto le sirve como antecedente, no es determinante, o inclusive copia de tu historia clínica, digamos, de salud o de alguna clínica, ¿no? O de NATLAR, ¿no? Entonces, con eso empieza el trámite. Y luego de ello, como no es determinante ello, la misma aseguradora te manda a evaluar con su comisión, ¿ya? Pero si es con la ONP por la cobertura supletoria que ya explicaba, ahí sí o sí se tiene que cumplir con el certificado médico del Decreto Supremo 166-2005. Muy bien. Dice, yo tengo CONADIS de incapacidad, ¿no? Me dieron de la empresa. CONADIS. Muy bien. El CONADIS básicamente nos sirve para algunos beneficios, ¿no? Que se nos da, digamos, como podría ser en los pasajes, en la exoneración de entradas, en algunos beneficios de donaciones, de trámites, etcétera, ¿no? Es decir, no es determinante para poder obtener una pensión o una indemnización. Sí ayuda porque es como un antecedente, ¿no? De que estamos enfermos, sí ayuda, pero no es determinante. Entonces tendríamos que ver para qué lo necesita, qué es lo que quiere obtener. ¿Quieres obtener una indemnización? ¿Quieres obtener una pensión? ¿Dónde? ¿En la ONP? ¿En la AFP? ¿Qué es lo que usted desea? Porque, por ejemplo, hay personas
que no laboran, ¿no? Y que no aportan, pero sacan el CONADIS, ¿no? Para los beneficios que ya les he mencionado. Pero ese carnet del CONADIS, por ejemplo, sí los ayuda para obtener una pensión en el programa Contigo, que es una pensión no contributiva del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, donde también les pagan una pensión a las personas discapacitadas que no aportan. Entonces es importante saber ello. Es algo así como pensión 65, ¿no? No aportaron, pero basta que tengan la edad, ya le dan una pensión. Igual, el programa Contigo, no aportan ni a la AFP ni a la ONP, pero por el hecho de estar discapacitados, sacan una pensión, tienen el derecho de tener una pensión en el programa Contigo. Anote, por favor, programa Contigo a los que no aportan. ¿Ya? Así se llama el programa. Muy bien, dice. Mi esposo está con la empresa aseguradora RIMAC. Claro, correcto. Es su empleador quien ha contratado con RIMAC. Entonces RIMAC es la que tiene que pagar la indemnización siempre y cuando pase de un 20%. Ya tiene que primero pasar por evaluación. Sí o sí. Pasa de un 20%, le estaría correspondiendo la indemnización. Hay escalas, ¿ah? De 20% hasta 49.99% es una indemnización, un pago único. Pasa del 50%, ya es una pensión mensual. Desde el 50 hasta el 66.66% le van a dar una pensión mensual equivalente al 50% del promedio de las 12 últimas remuneraciones. ¿Ya? Entonces, ya subió desde 50 hasta 66.66. Pero si pasa de 66.66, igual le dan la pensión, pero ya no del 50%, sino de un porcentaje mayor, del 70% del promedio de las 12 últimas remuneraciones. Y así va a ir subiendo. Si pasa del 80%, es decir, ya un grado de discapacidad, digamos, severo, ¿no? Le van a pagar el 100% del promedio de las 12 últimas remuneraciones, ¿no? Es una escala, digamos, ¿no? Es una escala con lo cual se va a determinar el monto que le va a corresponder por, eh, por el concepto de pensión. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante presente. Yo les agradezco, en verdad, que me estén haciendo este tipo de preguntas. Nos sirve un poquito más para explayarnos, para conversar, para que usted conozca, sepa, ¿no? De los beneficios que usted puede tener. Porque el negocio de la empresa aseguradora es el desconocimiento. A ellos les conviene que usted desconozca, que no sepa nada del SSTR o del seguro Vida Ley o de los demás seguros, ¿no? Y que simplemente paguen la prima y como desconocen, pues nunca van a pedir nada, ¿no? Entonces, esa es la ganancia de la empresa aseguradora. Muy bien. El tiempo, dice, de trabajo, tiene que ver. No, no tiene que ver el tiempo de trabajo. Primero, hablemos en dos aspectos distintos. ¿Ya? A ver, al inicio de esta transmisión he mencionado que el empleador está obligado a contratar dos seguros. Obligado. El SSTR y el seguro Vida Ley para sus trabajadores. Este seguro lo va a coberturar desde el primer día de trabajo. Y digamos que ingreso a trabajar, el empleador cumple con contratarme mi SSTR, mi Vida Ley, ¿no? Y en mi segundo día de trabajo sufro un accidente, me amputo un brazo. ¿Estoy coberturado? Claro que sí. ¿Tiene que ver cuánto tiempo antes he trabajado? No, porque la ley es clara, desde el primer día de trabajo. ¿Recibiría una pensión por discapacidad? Claro que sí. Si fallezco, mis deudos recibirían la pensión, ¿no? De viudez, orfandad, etcétera. ¿Correcto? Eso es en el campo del accidente de trabajo, porque el accidente de trabajo es algo fortuito, es algo que nadie prevé, ni nadie quiere, ¿no? Tampoco que nos pase, ¿no? Entonces, sí hay cobertura desde el primer día. Ahora, el otro campo, el campo de la enfermedad profesional. En cuanto al tiempo, no hay un tiempo determinado que nos diga que desde tal año de trabajo ya tienes enfermedad profesional. O ya estás enfermo si llegas a los 20 años de trabajo. No, no lo hay. Hemos visto casos donde personas con 30, 35 años de trabajo en mina tienen porcentaje bajísimos de enfermedad profesional. Mientras hemos visto casos
de personas con 10, 12, 15 años tienen porcentajes altísimos de enfermedad profesional. ¿Depende de qué? Depende de muchos factores. Primero, el factor biológico de cada persona. Una persona puede ser más fuerte, otra puede ser más débil, una persona tener mejores defensas, ¿no? Mientras la otra no. Entonces depende de un factor biológico. Depende también de un factor de protección. La empresa es una empresa responsable que nos da a nosotros, sus trabajadores, los mejores equipos de seguridad, los mejores respiradores, un ejemplo. Mientras hay otra empresa que nos da materiales o equipos de protección baratos. Por lo tanto, se filtra el gas, etc. Entonces, eso influye, porque esas personas pues se enfermarán más rápido y el que está mejor protegido, mejor alimentado, etcétera, pues también va a ser resistencia, ¿no? Entonces, en términos de tiempo y enfermedad profesional, no hay un requisito de cuánto tiempo debe de estar trabajando. Lo que sí, por experiencia, los médicos más o menos indican que a los 10 años de estar trabajando ya puede haber evidencia de enfermedad profesional. Obvio, no sabemos el porcentaje, ¿no? Pero sí ya debe de haber evidencia. Entonces hay que tener presente ello, ¿ya? Eso en cuanto a la pregunta del tiempo de trabajo, que es bastante importante, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta ello. Dice, el papá de nuestra seguidora, dice, hizo trámite de enfermedad y le indemnizaron 10.000 y ahora le pagan. La indemnización, como ya le he mencionado, es por el porcentaje de 20% hasta 49.99. Yo este año hago mi trámite y estoy dentro de ese porcentaje, digamos, llego a 48%, no llego a 50% por una pensión, pero me van a indemnizar. Y de acá a 5 años, como esas enfermedades, como las enfermedades profesionales, en su gran mayoría son progresivas, es decir, avanzan, de acá a 5 años hago mi trámite para enfermedad profesional, como ya avanzó mi enfermedad, pasé ya el 50% y me tienen que pagar ya una pensión, aparte de lo que ya me indemnizaron, de ahí para adelante una pensión mensual. ¿Ya? Y eso es lo que debe de estar ocurriendo en cuanto a este caso. Dice, ¿para qué sirve el aporte complementario? ¿Es seguro también? El aporte complementario debe de referirse al tema de la AFP. En la AFP, en la boleta de pago, ¿no? Hay un aporte que dice jubilación complementaria o también dice aporte complementario. Ese aporte es el que determina que usted, amigo que está en la AFP, es un trabajador minero. Si hay ese descuento en su planilla o en su boleta, usted es un trabajador minero. Usted puede trabajar también en una empresa minera, pero si ese descuento no está, entonces simplemente lo están considerando como un obrero. ¿Ya? Eso no es un seguro. Eso es una categorización que se da para determinar si usted es minero o es un obrero común. ¿Y para qué sirve ser minero en la AFP? Sirve para rebajar los años que me van a pedir para jubilarme. Ahí se aplica la regla del 3x2. Si la AFP me va a pedir 65 años, pero yo trabajé 3 años como minero, me van a descontar 2 años. O sea, ya no tendría que jubilarme a los 65. Como trabajé 2, me descuentan 2, a los 63 me voy a jubilar. Y esa es la regla, ¿no? A más años como minero, va bajando la edad. Entonces, para eso sirve ese descuento del aporte complementario. Ya es importante, estimados amigos, estimados trabajadores, ¿no? Que estamos ahorita reunidos aprendiendo un poco más de derecho previsional, porque el campo que tiene que ver con todo lo que es la ONP, AFP, los seguros, es el derecho previsional, no es el derecho laboral, mucho menos familiar, civil, penal, no, 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 es derecho previsional. Entonces, es importante conocer cada uno de estos aspectos. Una noticia importante, ya que quiero darle a cada uno de ustedes. La ONP ya está elaborando el reglamento del procedimiento de el traslado de la AFP a la ONP. También ya está elaborando lo que es el procedimiento de el bono de reconocimiento 2022.
que es algo que estábamos esperando y que por fin nos hemos enterado de que ya lo están haciendo. Entonces, en los próximos meses, seguramente, para marzo, por ahí, debe de salir ya este reglamento. Dice, tengo un hijo que entró a trabajar a los 19 años. Pasó examen médico ya hace 3 meses. Claro, de 3 meses. Le detectan que está mal del oído. Ah, salió observado. Es frecuente, es posible, ¿no? Que personas que ya están trabajando, ¿no? En el sector minero principalmente, donde hay explosivos, donde hay ruidos fuertes, puedan perder la audición, ¿no? Eso se llama hipoacusia, ¿no? La enfermedad se llama hipoacusia. Entonces, ya si en las evaluaciones salen observados, ¿no? Es posible que ya haya una afectación, lo cual, si pasa el 20%, estaría ya para una indemnización. Sobre enfermedades profesionales, dice. A ver, ¿cuál es la consulta sobre enfermedades profesionales? A ver, lo vamos a leer. ¿Ya? Entonces, hay que tener presente ello. Las enfermedades profesionales son progresivas, avanzan en el tiempo, no disminuyen, no se curan. Entonces, el porcentaje que tengo este año, probablemente para el año que viene, a 2, 3 años, va a subir. Y si no llegué al 50% para una pensión este año, probablemente de aquí a unos años, sí voy a llegar al 50%, con lo cual sí voy a tener una pensión. Pero esto, ojo, en el caso de la hipoacusia, que es la afectación a los oídos, tiene un límite, que es los 10 años. Luego de 10 años de yo de haber dejado laborar y argumento que tengo hipoacusia, los médicos muchas veces lo asocian ya a la edad, más no ya al trabajo realizado. Entonces tenga bastante cuidado, no dejar pasar mucho tiempo para pedir la enfermedad profesional si se trata de hipoacusia, ¿no? Hemos tenido casos de personas ya con 70, 80 años, ¿no? Argumentan tener hipoacusia, pero dejaron de trabajar hace 30 años. Entonces ya es muy difícil, ¿no? Ya se va a determinar o se relaciona más con la edad, ¿no? Entonces, ese es en el caso de las hipoacusias. ¿Ya? Hay que tener bastante cuidado. Y así hay en el manual, por ejemplo, de enfermedades profesionales en nuestro país, bueno, pues hay una gran cantidad, ¿no? Eh, Neumoconiosis, silicosis, asbestosis, la lumbalgia, las hernias, ¿no? Dependiendo de qué, de qué actividad, ¿no? Hayan estado realizando, ¿no? Entonces, eso hay que tener bastante en cuenta. ¿Ya? Bien, a ver, seguimos entonces respondiendo a las preguntas de nuestros amigos. Dice, ya no trabaja más de un año porque cada vez que pasa examen médico sale observado. En el caso de la observación a los oídos, tiene que ya hacer el trámite de enfermedad profesional. Claro. Y si pasa el 50%, ya es una pensión. ¿Ya? Si está menos del 50%, ya probablemente una indemnización si supera 20, ¿no? 20%. Pero si es menos de 20%, ahí sí ya pues no habría, ¿no? Ningún tipo de beneficio. Dice, en una empresa te pueden votar con una enfermedad como cáncer, otros teniendo CONADIS. Eh, Cuando uno labora para una empresa, tiene, digamos así, una protección, ¿no? Que sería la estabilidad. Si esa estabilidad se rompe, podría constituirse en un despido arbitrario. Y si nos inventan alguna causa para despedirnos, en un despido fraudulento, ¿no? Entonces, las empresas, para evitar el despido arbitrario o que se dé esa figura, y si se da esa figura, obvio, tienen que indemnizar, recurren a la vía legal. La vía legal, ¿no? Es de que si mi trabajador está enfermo, pues le voy a dar un tiempo para que se recupere. Eso dice la ley. ¿Cuánto tiempo te tienen que esperar? Un año. Si en ese año que te van a estar pagando, los primeros 10 días te paga la empresa y los 11 meses
los primeros 20 días te paga la empresa y los 11 meses con 10 días te paga e-salud, no te recuperas, la empresa sí ahí tiene toda la facultad de cesarte. Ya no sería despido arbitrario. Te puede cesar porque ya te esperó. Entonces hay que tener bastante cuidado. Si esa enfermedad, ¿no? que nuestro amigo nos indica que es cáncer, o nuestra amiga, ¿no? que es cáncer, influye con la actividad que desarrolla, la empresa le va a esperar un año. Y si no se recupera, que es lo más probable, pues lo va a cesar, porque ya cumplió con lo que la ley le pide y no sería un despido arbitrario. Entonces, ¿qué puede hacer? De inmediato, lo que tenemos que hacer es tramitar la pensión, tramitar una pensión, viendo si está en la ONP o en la AFP. Tenemos que tramitarle una pensión para ya ir asegurando un ingreso, porque ya sabemos lo que viene. Sabemos que no, es muy difícil que se recupere durante un año y lo van a cesar. Entonces, ahí tiene nuestro número, 964-968976, para que pueda estarse comunicando por el interno ya con nosotros, o también nos pueda llamar o nos pueda visitar a la avenida Carmel del Solar 626 aquí en la ciudad de Huancayo. Y si está en otro lugar del país, mediante la llamada respectiva o el WhatsApp para poder estar coordinando e iniciar las gestiones. Nuestra recomendación, empezar ya con una pensión. Ya si está mal, tiene esa enfermedad, empezar con la pensión de discapacidad. Dice, yo hice juicio a través del SECONAR Arrima por enfermedad profesional. El arbitraje solo dio 40%. Muy bien. El arbitraje es un mecanismo alternativo, ¿ah? No es un mecanismo judicial, ¿ya? Pero al someterse al arbitraje, ambas partes, pues, indican que van a respetar, ¿no? El laudo, así se llama, no se llama sentencia, el laudo, ¿no? Y en este caso, si ya salió ese porcentaje, pues es un porcentaje que se tiene que respetar, ¿ya? Por eso uno se va a esa instancia. Dice, cuando uno ya es estable, 18 años laborando, claro, por eso decíamos, aún así tengas estabilidad, pero estás enfermo, la ley le dice a la empresa, espérale un año que se recupere. Si no se recupera, tu empresa estás en todo el derecho de cesarlo, ¿ya? Entonces, es importante saber ahí, ¿ya? La estabilidad no quiere decir que aún así estés enfermo, la empresa te va a seguir teniendo con ellos, ¿ya? Ellos van a cumplir seguramente lo que diga la ley. Hay que tener bastante cuidado. Dice, tengo hipoacusia, pero sigo trabajando. ¿Puedo hacer otro juicio para conseguir la pensión vitalicia? Si es por otra enfermedad, sí. ¿Ya? Puedo tener una pensión vitalicia por hipoacusia, correcto. Por eso ya me pagan. Pero también tengo neumoconiosis. Entonces, por la neumoconiosis también me tienen que pagar. Muy aparte, otra pensión. ¿Ya? Entonces, son dos enfermedades distintas. ¿Puede hacer su indemnización? Claro que sí. Si pasa del 20%. Muy bien, claro. Entonces, en el caso del amigo que ya es estable y tiene 18 años, hay que estar tramitando la pensión, pero no nos dice si es de la AFP o la ONP. Eh, Sería bueno que lo digan, ¿no? Para poder darle una asesoría un poco más, digamos así, precisa, ¿no? Porque en la ONP y en la AFP son distintos, ¿no? Los requisitos, la normativa es distinta, ¿no? Entonces, si nos puede poner si es de la AFP o la ONP para estarle dando un alcance un poco más preciso. ¿Ya? Entonces, el sistema está hecho de una manera, ¿no? Bajo un ideal, digamos, que una persona que está laborando gana sus ingresos, su remuneración porque labora. Pero cuando ya no va a poder porque se enferma o porque sufre un accidente, el sistema trata de sustituir ese ingreso que sería la remuneración por una pensión, de modo que no se vea tan afectado, digamos, el ingreso al hogar. Eso es el ideal, pero muchas veces no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque lamentablemente, pues, las aseguradoras, la ONP, la AFP, no quiere pagar. Ya por eso ahí nuestro amigo Alberto hasta ha hecho juicio, hasta se ha ido a arbitraje, pero lo cierto es que
esas empresas pues no quieren pagar, ¿no? Y mal hacen muchos de nuestros amigos, afiliados, ¿no? En ir y confiar en la AFP, pensando que la AFP les va a ayudar a tramitar y les va a sacar una pensión, o en la ONP o en la empresa aseguradora. No, señores, esas empresas no son sus amigos, son la parte contraria. Ustedes se van a enfrentar a ellos. Ustedes tienen que ganarle a ellos para sacarles una pensión o una indemnización. Entonces no podemos pensar ni creer de que ellos nos van a ayudar, pues, ¿no? De que ellos nos van a decir, sí, mira, vas a hacer esto, tienes que hacer esto, presenta esto, y yo te voy a pagar. No, porque ellos defienden intereses. Ese trabajador que está detrás del escritorio defiende los intereses de su empleador, de su empresa, y en la vida pues le va a ayudar a sacar el mejor beneficio. Entonces usted tiene que tener presente ello, no hay que ser ingenuos. Esos señores de la AFP, la ONP, las aseguradoras no son sus amigos, no le van a ayudar, ¿ya? Muy por el contrario, van a entorpecer. ¿Por qué? Porque quieren denegarle su pedido, ¿ya? Entonces hay que tener presente ello. Dorian, AFP integra. Ah, muy bien, AFP integra. Luego de la transmisión, comuníquese con nosotros. 964-968976. 964-968976. O nos envía un WhatsApp y le estaremos contactando. Ya, muy bien. Hay muchas personas que creen que contratar un asesor es un gasto, pero no saben que el hacerlo de una manera independiente les puede salir más caro. Hablemos, por ejemplo, en el tema de la AFP. En el tema de la AFP, cuando se hace un trámite, digamos una pensión de viudez y orfandad, y hay un monto, digamos 100.000, entonces esto o este dinero se va a pagar a modo de pensión, digamos 1.000 mensual, hasta que termine el monto. Y estas empresas aseguradoras y la AFP son empresas que, como ya he mencionado, velan por sus intereses. Dentro de ello, le pueden ofrecer una pensión de 1.000, pero te pueden decir, te doy una pensión de 1.000 sin seguro. Y te pueden decir, te doy una pensión de 900, pero con seguro. Una persona que no conoce, que no sabe, dirá, pues, mejor me voy por el de 1.000, ¿no? Porque es el de mayor monto, pero es sin seguro. ¿Qué quiere decir? Que si esos 100.000, a la medida que usted lo va cobrando, usted deja de existir a la mitad y todavía hay 50.000 que no le han pagado porque usted ya dejó de existir, pues como es sin seguro, esos 50.000, adivine a quién va a ir, a la AFP o a la empresa aseguradora. Entonces, ahí está el juego de por qué le ofrecen un poco más sin seguro y menos con seguro. Y como usted no sabe, y como usted está tan confiado y usted confía en el asesor de la ONP, de la AFP, de la empresa aseguradora, usted cree que son sus amigos y que le están ayudando, pues usted ya cayó en esa trampa. Y esa ganancia, ese dinero es su ganancia de la empresa aseguradora, de la AFP o de la ONP. Entonces, no son sus amigos. Y lo que usted se pudo haber ahorrado pagando un asesor, pues por el contrario, pierde mucho más porque todo lo que queda de dinero se va para ellos. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado en ello. Muy bien, no, gracias a ustedes, gracias por estar compartiendo esta transmisión, gracias por estar también con nosotros en esta importante noche en la cual estamos conversando acerca de estos importantes temas. 964-968976, 964-968976 son nuestros números para estar atendiéndolos, comunicándolos y asesorándolos. O nos puede visitar en la avenida Carmel de Solar 626, aquí en la ciudad de Huancayo. Si tienen alguna consulta acerca de estos temas que estamos hablando, importantes de indemnización, de enfermedad profesional, de accidentes de trabajo,
de la ONP, de la AFP, pueden hacernos llegar con toda la confianza respectiva. A propósito, ¿no? Que hemos iniciado el día de hoy esta sesión hablando de este lamentable accidente, ¿no? Pásenle la voz. El conocimiento se comparte. El conocimiento tiene que llegar a aquella persona que más lo necesita. A los familiares de los accidentados o de cualquier otro accidente. Lo primero, verifiquen el SCTR, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Si su familiar desempeñaba una labor, por ejemplo, en minería, de hecho, obligatorio, tenía que tener SCTR, obligatorio. Y si su familiar se desempeñaba en alguna otra actividad en general, que no sea minería, en general, tenía que tener el seguro vida ley. Desde el primer día estar coberturado por el seguro vida ley. Muy aparte de ello, si la empresa o el empleador tuvo la culpa de lo que ocurrió, seguro de responsabilidad civil, contractual, porque había un contrato entre ambos. Y si su familiar tenía contratado seguros particulares, ¿no? Que coberturaban sobre accidentes o fallecimiento, también tiene derecho a esa indemnización. Y si su familiar, por ejemplo, tenía una tarjeta de algún banco, fíjese ahí en ese contrato, de hecho que hay una indemnización de gastos de sepelio. Y si estaba en salud, 2.070 soles por gasto de sepelio de salud. Y si en algún momento compró algún artefacto, fíjese usted, hay de hecho que le endosaron un microseguro sobre cobertura en contra de accidentes o de muerte. Entonces, todo ello constituye beneficios importantes que le corresponden a un fallecido. Usted tal vez conozca alguno de estos casos, sepa, ¿no? De alguien que falleció de esa manera, pues tiene derecho a esa indemnización. Y si nunca compró nada, nunca aportó, no trabajó, etcétera, pues cobre lo del seguro integral de salud. El seguro integral de salud también le paga indemnización por el fallecimiento de ese familiar. Algunas de las personas, dice, han retirado su AFP. Todo, dice. Solo tiene el trabajo de la empresa. Aún así, estimado Dorian, aún así, en el caso en el caso de tu familiar que me estabas comentando, sí aplicaría. Aún así tenga muy poco en su cuenta, ¿ya? Pero previo aplicación de los seguros. No, no ahora, no así como está la cuenta, porque debe de haber un monto muy, muy bajo, ¿ah? Pero sí previa aplicación de los seguros. Primero tenemos que aplicar los seguros. Muy bien, sí, correcto. Entonces, estimados amigos, esa es la recomendación. Síganos en nuestras redes sociales, únase a nuestra comunidad ahí en las redes sociales, que vamos a estar compartiendo mucho más contenido, como los cuales ya también hemos compartido para cada uno de ustedes. Por nuestra parte, nos despedimos. Muchísimas gracias. Que tenga un buen fin de semana. Con nosotros será hasta la próxima. Permiso.